vamos a conversar con la doctora Diana Pérez, abogada penalista del estudio Juralex, para que nos aclare cuál es la situación del detenido y qué tan rápido podría estar en nuestro país para comparecer a la justicia y finalmente empezar a esclarecer un crimen tan sangriento, horroroso como el del que hemos sido testigos hace poco. Doctora, gracias por estar con nosotros. Explíquenos, por favor. En principio entendemos que se habla más de una expulsión por parte del gobierno colombiano que de un proceso de extradición en este caso. Mávila, muchas gracias por tu invitación. Un saludo especial para tu audiencia y permíteme extender las condolencias a los familiares que lamentablemente han perdido en esta terrible masacre. De cara a la situación que tiene esta persona con el apelativo cuchillo, nos trae a dos rutas o salidas legales. Por un lado, el tema de la expulsión, que en estricto sería un mecanismo, una salida rápida, pero que también, por ser un tema administrativo, también lo tiene la última decisión el Estado colombiano. ¿Bien? ¿A qué nivel tiene esa decisión? ¿Al nivel de la presidencia? Podríamos indicar que podría tocar a esa esfera. Véase, por ejemplo, los casos que sucedieron muy cercanos, el caso Rodolfo Arellana o el caso de Sergio Tarache, que ambos han estado también en una situación similar en Colombia, pero la diferencia es que en el caso Orellana sí hubo un tema de expulsión. Por tanto, fue un mecanismo rápido, célere. Sin embargo... ¿Cuánto tiempo cuando dice expulsión, trámite rápido, célere? En promedio estamos hablando de 24 horas. 24 horas. Eso significaría que tomada la decisión al día siguiente podría estar la persona aquí. En este caso, Miguel Rodríguez, conocido como Cuchillo. Pero esa decisión, vuelvo a indicar, que en efecto solamente le corresponde al Estado colombiano. Véase, por ejemplo, casos o cuál sería el presupuesto para que pueda, en este caso, tomar la decisión el Estado colombiano para que pueda salir mediante una expulsión, por ejemplo, que haya ingresado de manera ilegal. Para el caso en concreto, no es el caso. El señor, de acuerdo al movimiento migratorio, pues ha entrado con mecanismos legales, ¿correcto? Lo segundo es que de repente el señor pueda generar un impacto negativo para el orden público. Entonces, podría ser evaluado de repente por el Estado colombiano si aplicaría ese, de pronto, presupuesto. Sin embargo, está también el tema de la extradición. La extradición como mecanismo judicial es más lento. Y acá viene el comparativo con el caso Tarache, que si bien el señor ingresó de manera ilegal, el Estado colombiano finalmente no decidió inclinarse por el tema de la expulsión. Más bien, decidió inclinarse por esperar, ¿no?, los términos. ¿Qué pasó en ese momento? En este caso, cuando existe algunas situaciones que tienen que ver con la libre discrecionalidad del Estado, en este caso en el que se encuentra el Estado colombiano, por más de que existe un acuerdo entre las partes, finalmente, para garantizar el proceso que sea más justo, más garantista, finalmente deciden inclinarse por el pedido de la extradición que hace el Estado peruano. La discrecionalidad tiene que ver con el buen estado o el mal estado de las relaciones, con el humor de las relaciones entre los... Eso depende en estricto del Estado colombiano y también de la celeridad y las relaciones diplomáticas que haya a eso me refería, el momento en el que se encuentran esas relaciones diplomáticas entre los estados involucrados, en este caso Colombia y Perú. Así es, va a depender mucho de la celeridad y de las relaciones diplomáticas que se tengan en ambos países para que, por ejemplo, no suceda lo que de pronto podría suceder con un caso parecido como el caso de Sergio Tarache, 9 meses, ¿no? Y a pesar de que ha sido la propia policía colombiana la que ha detenido a esta persona. De todas maneras, hay que entender que el señor, cuando estaba en Colombia, estaba de manera legal. No había la alerta roja. Recién se emitió, según lo que hemos visto en medios de comunicación, el día 15 de mayo. En consecuencia, como hay este pedido de detención preliminar, corresponderá a las autoridades peruanas, a la brevedad posible, activar lo que se llama el cuadernillo de extradición para que rápidamente puedan traerlo al Perú. En promedio, ¿cuánto tiempo puede tomar esto? Meses. Haciendo un comparativo con el caso Tarache,
para que pudiera venir acá al Perú, en promedio se tomaron un promedio de 9 meses. No es tan fácil entonces, porque ayer uno escuchaba la conferencia luego del Consejo de Ministros, el pronunciamiento del señor Eduardo Arana y de otros ministros comprendidos en este caso que tienen una opinión sobre este asunto o deben tener una opinión, pero decían que más bien esto podía acelerarse por una expulsión, pero usted plantea un escenario en el que podría haber por lo menos un retraso en la llegada de Miguel Rodríguez, conocido como Cuchillo, y además señalado por ser una persona que estaría detrás del crimen de estos 13 trabajadores. La Fiscalía señala que él forma parte de una organización criminal no muy compleja. Es más, se produjo un allanamiento prácticamente en simultáneo. Mientras conocíamos la noticia de su detención en Colombia, se hablaba del allanamiento de la vivienda de una abogada con la que él tendría una relación. Presuntamente, ¿no? Presuntamente tendría una relación y donde se había encontrado una cantidad de dinero en efectivo, además de unas esmeraldas y una documentación que serviría a la Fiscalía para sus investigaciones. ¿Qué le toca hacer a la Fiscalía y qué puede hacer la Cancillería en cualquier caso para acelerar esos trámites? Le planteo la pregunta, pero escuchamos a nuestros anunciantes a las 9:15. Estamos con la doctora Diana Pérez, con quien estamos haciendo la entrevista sobre la situación de este sujeto, Rodríguez Díaz, Manuel Rodríguez Díaz, conocido como Cuchillo y sindicado o señalado por la propia Presidenta de la República como uno de los autores de la muerte de estos 13 trabajadores en Patás. Y conversamos sobre la posibilidad de que toda la entrevista que él diera en su momento a medios de comunicación, incluso la amenaza o la carta notarial enviada para que la Presidenta se rectifique de lo que había dicho, podría ser parte finalmente de una estrategia legal. Cuchillo, como se le conoce, ingresaba y salía de Colombia con bastante frecuencia, de acuerdo a su movimiento migratorio. Y aquí conversábamos sobre las posibilidades de que rápidamente venga a comparecer ante la justicia de nuestro país. Y parece que todo esto abonaría más bien a que el trámite se dilate un poco, doctora. En efecto, justamente como te comentaba, podría ser que haya sido parte de una estrategia legal el hecho, pues, de las cartas notariales que se ha remitido a la presidenta del país. 2, las entrevistas que ha dado este señor en distintos medios de comunicación, indicando, entre otras cosas, que en el país pues no habría la justicia que debería darse. Ahora, el contexto en el que el señor ha viajado ha sido de manera legal. Entonces, eso tendría que ser evaluado, por ejemplo, por el Estado colombiano. ¿Hasta qué punto? Porque una de las variables que te dice para el tema de la expulsión es, que de repente haya ingresado de manera ilegal. En el caso concreto, eso nos lo aclaró y nos dijo que juega a favor de él. Pero claro, durante la pausa usted me decía, es parte o podría haber sido parte de una estrategia, porque finalmente él puede alegar, yo hasta he querellado a la presidenta. Por supuesto. ¿No? Y eso podría hacer que se dilate en el tiempo y más bien se decanten con un tema de la extradición y la expulsión, no sea la vía. ¿Y una extradición? ¿De qué depende el éxito de la extradición? Porque ¿qué pruebas necesitaría tener en este momento la Fiscalía para iniciar una carpeta, un trámite de extradición y traerlo al Perú? Mávila, tu audiencia debe saber que para este tipo de situaciones, la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de La Libertad debe contar, porque estamos ante un pedido de detención preliminar, ¿correcto? Donde existen elementos de convicción que a este señor lo vinculan con la masacre que ha sucedido en Patás. Ya sea de repente que tiene óbices, ya sea que de repente tenga llamadas, no lo sabemos, ya sea que de repente, porque hemos visto en distintos medios de comunicación que existe un colaborador eficaz. Sí. Entonces, ese colaborador eficaz habrá proporcionado ciertos elementos que hacen que evidentemente lo vinculen con grado fuerza a esta situación que el día de hoy se encuentra en esta situación, ¿no? Muy bien, doctora, le agradezco que nos haya hecho esta explicación. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos, además del testimonio de ese colaborador eficaz, que puede tener la Fiscalía, porque si en caso no hay una voluntad para expulsar a alias Cuchillo, habría que iniciar rápidamente ese trámite de extradición. Los días están en contra. Exacto, Así el tiempo juega en contra. Muchas gracias. 9:25.